¿Qué es la inteligencia artificial? La gestación de la inteligencia artificial, IA, una subárea de la informática, tiene lugar en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla a partir de la década de los años 50. Su principal objeto de estudio es el fenómeno de la inteligencia y cómo ella puede ser simulada por sistemas informáticos, en relación con sus objetivos. La inteligencia artificial apunta tanto a comprender, modelar y simular la inteligencia como a construir sistemas informáticos inteligentes. Este video presenta una conceptualización inicial de la IA como entidad y como área de conocimiento, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. No olvides dar like, comentar y compartir. Suscríbete gratuitamente al canal para más contenido sobre tecnología e inteligencia artificial y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo. La idea es que estos sistemas informáticos, inteligentes, no necesariamente reemplazarán a los seres humanos en el desempeño de sus tareas, sino que más bien apoyarán y permitirán que los seres humanos realicen sus tareas con mayor eficiencia, ampliando sus capacidades cognitivas y superando sus limitaciones. Es importante distinguir la diferencia entre la informática clásica y la IA. Un sistema informático tradicional solo puede proporcionar soluciones a problemas para los que fue diseñado y programado específicamente por el equipo de desarrollo de software. Solo se podrán incorporar nuevas funcionalidades o modificaciones a las existentes durante el mantenimiento del sistema. Los sistemas informáticos tradicionales tienen el principal beneficio de aumentar la productividad y confiabilidad de tareas que antes realizaban humanos. Se produce una sustitución humana total o parcial en la ejecución de tareas en un sistema informático tradicional. De otra manera, un sistema de IA, a través del aprendizaje, puede dar respuestas a situaciones no previstas durante el desarrollo del sistema. Estos sistemas no solo aumentan la productividad y la confiabilidad de las tareas, sino que también tienen mayor eficiencia que los sistemas tradicionales. La mayoría de estos sistemas buscan ampliar las capacidades cognitivas de los seres humanos y superar sus limitaciones, ayudándoles, por ejemplo, a encontrar soluciones efectivas a sus problemas, y no necesariamente reemplazándolos. El estudio de la inteligencia se remonta a más de 2000 años cuando los filósofos griegos trataban de comprender este fenómeno, principalmente los mecanismos de razonamiento, aprendizaje y representación del conocimiento. Así, contribuyeron al desarrollo de la lógica clásica, de importancia fundamental para el desarrollo de la primera generación de aplicaciones de IA. Sin embargo, fueron las primeras computadoras que revelaron su potencial para ayudar en la comprensión de la inteligencia, inicialmente con sus capacidades para automatizar y acelerar el tiempo de ejecución de tareas previamente realizadas manualmente. Un ejemplo ilustrativo de este potencial fue demostrado por el matemático inglés Alan Turing, cuyo trabajo colaborativo con el gobierno inglés en el descifrado de los mensajes de guerra intercambiados entre los miembros del llamado Eje, se considera actualmente como uno de los pilares de la victoria de los aliados. Para viabilizar y tornar el descifrado más rápido, Alan Turing construyó un computador para auxiliar en esas tareas. Y fue el propio Alan Turing quien en la década de 1950 enunció la llamada prueba de Turing, estableciendo las habilidades cognitivas que una inteligencia artificial debería poseer para conseguir engañar a un interlocutor haciéndose pasar por un ser humano. A pesar del hecho de que ya existen sistemas informáticos avanzados que permiten simular las habilidades cognitivas del ser humano, existe un consenso en la comunidad académica de que todavía no existe una inteligencia artificial que pueda pasar la prueba con un alto grado de precisión. La dificultad radica principalmente en el hecho de que la capacidad de procesamiento de las máquinas aún está lejos de ser comparable a la del cerebro humano. Sin embargo, el crecimiento actual en la capacidad de procesamiento de las máquinas es exponencial y, por lo tanto,
Es probable que las próximas generaciones ya convivan con inteligencias artificiales muy similares a las humanas o a la de otros seres vivos. La inteligencia artificial puede conceptualizarse desde dos puntos de vista, como un área de conocimiento o como una entidad. Como área de conocimiento, la inteligencia artificial es una subárea de la informática que estudia el fenómeno de la inteligencia para su simulación en sistemas de computación. Ahora bien, como entidad, la IA se puede conceptualizar en dos tipos. Uno como un sistema informático que parece inteligente, es decir, que exhibe alguna característica de la inteligencia humana o animal. Dos como un sistema informático que parece tan inteligente como un humano, hasta el punto de que puede confundirse con un humano. Tenga en cuenta que existe una diferencia sutil entre estos dos tipos de entidades. Sistemas informáticos que parecen inteligentes se han construido prácticamente desde los inicios de la informática, y en la última década, especialmente a través de los avances en la neurociencia y otras ciencias cognitivas. Han evolucionado hasta convertirse en sistemas informáticos que parecen tan inteligentes como un ser humano, como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Sin embargo, aunque parecen inteligentes cuando responden preguntas o ejecutan comandos, se considera que aún no han alcanzado la inteligencia humana, al menos por ahora. Un sistema informático que aparenta ser tan inteligente como un humano, hasta el punto de que puede confundirse con un humano, debe tener una alta probabilidad de pasar el llamado test de Turing. El matemático Alan Turing, uno de los pioneros de la informática, planteó en 1950 una pregunta fundamental: ¿pueden las máquinas pensar? Este cuestionamiento dio lugar a lo que hoy conocemos como el test de Turing. Un experimento que propone que si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de un humano, entonces se podría considerar inteligente. La prueba o test de Turing es una herramienta de evaluación de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Alan Turing propuso que un humano examinara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes estarían separados unos de otros. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un teclado y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente. Solo se toma en cuenta la capacidad de ésta de generar respuestas similares a las que daría un humano. Turing consideraba que para aparentar ser tan inteligente como un humano, la máquina, o sea, el sistema informático, debería tener capacidades de razonamiento automático, representación del conocimiento, aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural. Estas capacidades se tornaron las primeras 4 subáreas de conocimiento de la inteligencia artificial. Posteriormente fue enunciado el llamado test de Turing completo, donde la máquina debería también poseer las habilidades de robótica y visión por computador. 2 nuevas subáreas de la inteligencia artificial. El razonamiento automático es un área de la inteligencia artificial, IA, que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de simular o replicar el proceso de razonamiento humano de manera automatizada. Esto significa que los sistemas de razonamiento automático pueden hacer deducciones, resolver problemas y tomar decisiones basándose en reglas lógicas o información disponible, sin intervención humana directa. La representación del conocimiento es un área de la inteligencia artificial que se ocupa de cómo codificar la información que una máquina necesita para entender y razonar sobre el mundo de manera efectiva. Se trata de desarrollar formas de organizar y estructurar el conocimiento para que los sistemas computacionales puedan procesarlo, interpretarlo y utilizarlo en la toma de decisiones, resolución de problemas, razonamiento y aprendizaje. El aprendizaje de máquina, o machine learning en inglés, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos que
Permiten a las computadoras aprender a partir de los datos sin ser programadas explícitamente para realizar una tarea específica, en lugar de seguir instrucciones rígidas. Estos algoritmos descubren patrones, hacen predicciones o toman decisiones basadas en los datos que analizan. El procesamiento del lenguaje natural, PLN o NLP, por sus siglas en inglés, Natural Language Processing, es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de manera que sea útil y natural para las personas. El PLN abarca tanto el procesamiento del lenguaje escrito como del lenguaje hablado, y combina conceptos de la lingüística, la informática y el aprendizaje de máquina. La robótica es una rama de la ingeniería que se enfoca en el diseño, construcción, operación y uso de robots. Un robot es una máquina programable capaz de realizar tareas automáticamente o con un mínimo de intervención humana. La robótica combina diversas disciplinas, como la informática, la electrónica, la mecánica y la inteligencia artificial, IA, para desarrollar sistemas autónomos o semiautónomos que interactúan con el entorno físico. La visión por computador, o visión artificial, en inglés Computer Vision, es un campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas y computadoras interpretar, analizar y comprender el mundo visual a través de imágenes y videos. El objetivo de la visión por computador es hacer que las máquinas puedan ver de manera similar a como lo hace un ser humano, es decir, que puedan extraer información útil de una escena visual para realizar tareas como reconocimiento de objetos, detección de movimientos o interpretación de escenarios. No olvides dar like, comentar y compartir. Suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología e inteligencia artificial y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo. Dado que las actividades cognitivas del cerebro son responsables del fenómeno de la inteligencia, el conocimiento de su funcionamiento es de fundamental importancia para la IA. En este video exploramos a fondo el concepto de inteligencia, su complejidad y cómo las diferentes teorías intentan definirla desde distintas perspectivas, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. Comenta con tus ideas y comparte para que otros también puedan aprender sobre este apasionante tema. No olvides suscribirte gratuitamente al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre inteligencia artificial y ciencia cognitiva. A pesar de los grandes avances de la neurociencia en los últimos años, la definición conceptual de inteligencia es controvertida y muchas definiciones diferentes aparecen en la literatura, generalmente atribuyendo a la inteligencia la capacidad de aprender, comprender, emitir juicios y, o tener opiniones, de resolver problemas, alcanzar metas y tomar decisiones efectivas, de percibir o deducir información y mantenerla como conocimiento para ser aplicada en comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Entre otras definiciones, el diccionario Webster define la inteligencia como la capacidad de aprender y comprender, de tratar situaciones nuevas o difíciles y la capacidad de aplicar el conocimiento para manipular el entorno o pensar de manera abstracta. En este video definimos el fenómeno de la inteligencia como la capacidad de aprender, pensar, razonar y resolver problemas de manera efectiva y de actuar de forma autónoma y adaptativa en su entorno buscando alcanzar metas y objetivos. Vean que esta definición abarca tanto la inteligencia blanda como la dura. Soft versus Hard Intelligence. En inglés, la inteligencia de enjambre y la inteligencia social o colectiva. Hard Intelligence se refiere a la capacidad de una persona para resolver problemas complejos, analizar información y utilizar el conocimiento para tomar decisiones. Mientras que la Soft Intelligence se refiere a la capacidad de una persona de comprender y manejar las emociones y de interactuar efectivamente con los demás. Ambas habilidades son importantes para configurar la inteligencia y a menudo se complementan entre sí. Por otro lado,
Para conceptualizar la inteligencia también es importante la llamada inteligencia de enjambre. Swarm Intelligence en inglés, un campo de estudio que se enfoca en la comprensión de cómo sistemas naturales, como las colonias de hormigas, las bandadas de pájaros y los enjambres de abejas, logran comportamientos complejos y coordinados a través de la interacción entre individuos simples. Los sistemas de inteligencia de enjambre se basan en la idea de que un grupo de individuos simples, pero altamente interconectados, pueden producir comportamientos colectivos inteligentes. Estos comportamientos donde la inteligencia surge a partir de la interacción entre individuos simples también pueden ser simulados por una inteligencia artificial. Por otro lado, también caracteriza la inteligencia la llamada inteligencia social o colectiva que se refiere a la capacidad que grupos de individuos tienen de resolver problemas de manera colaborativa, utilizando habilidades y conocimientos individuales para lograr objetivos comunes. La inteligencia social se basa en la idea de que la cooperación y la coordinación entre individuos puede dar lugar a resultados más eficientes y efectivos que los que podrían lograr los individuos trabajando solos. El estudio de la inteligencia se remonta a más de 2000 años cuando los filósofos griegos trataban de comprender este fenómeno, principalmente los mecanismos de razonamiento, aprendizaje y representación del conocimiento. Así, contribuyeron al desarrollo de la lógica clásica, de importancia fundamental para el desarrollo de la primera generación de aplicaciones de IA. Pero fueron los primeros computadoras que revelaron su potencial para ayudar en la comprensión de la inteligencia, inicialmente con sus capacidades para automatizar y acelerar el tiempo de ejecución de tareas previamente realizadas manualmente. Un ejemplo ilustrativo de este potencial, retratado en la película The Imitation Game, fue demostrado por el matemático inglés Alan Turing, cuyo trabajo para el gobierno inglés en el descifrado de los mensajes de guerra intercambiados entre los países miembros del llamado Eje se considera actualmente como uno de los pilares de la victoria de los aliados. Para viabilizar y tornar el descifrado más rápido, Alan Turing construyó un computador para auxiliar en esas tareas. Y fue el propio Turing quien en la década de 1950 enunció la llamada prueba de Turing, estableciendo las habilidades cognitivas que una inteligencia artificial debería poseer para conseguir engañar a un interlocutor haciéndose pasar por un ser humano. Otras disciplinas que han contribuido con la IA a través del estudio del fenómeno de la inteligencia son la psicología, la neurociencia, la ciencia cognitiva y la filosofía. En particular, la filosofía de la mente. La psicología es la disciplina científica que se encarga del estudio del comportamiento humano, incluyendo el comportamiento inteligente. Los psicólogos utilizan técnicas como pruebas de inteligencia y evaluaciones cognitivas para medir la inteligencia. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Los neurocientíficos investigan cómo funciona el cerebro y cómo surge el pensamiento y el comportamiento inteligente. La ciencia cognitiva es un campo interdisciplinario que se enfoca en el estudio de la mente y la cognición humana. Combina conocimientos y metodologías de diversas disciplinas, como la psicología, la filosofía, la lingüística, la propia inteligencia artificial, la neurociencia y la antropología, con el fin de comprender cómo procesamos la información y cómo esta información influye en nuestro comportamiento. En los últimos años, la ciencia cognitiva ha realizado importantes descubrimientos sobre cómo funciona la mente humana y cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje, memoria y toma de decisiones. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que busca comprender la naturaleza y función de la mente humana y de la conciencia, y cómo éstas se relacionan con el cerebro y el mundo físico. En general, la filosofía de la mente se centra en cuestiones como ¿qué es la mente y cómo se relaciona con el cerebro? ¿Cómo se relaciona la mente con el mundo físico y material? ¿Cómo es posible que experimentemos cosas subjetivas como el dolor o el amor? ¿Qué es la conciencia y cómo emerge de la actividad cerebral? ¿Cómo se relaciona la mente con el comportamiento y la conducta? Básicamente, la filosofía de la mente ha elaborado dos teorías sobre la relación entre mente y cerebro: el monismo o materialismo, que concibe una identidad entre estados mentales y estados cerebrales, y el dualismo o espiritualismo, que considera que mente y cerebro son entidades diferentes, siendo la
Mente equivalente al concepto de espíritu o alma y el pensamiento sería una propiedad del alma. En este contexto, se suele hablar de software y hardware para referirse a la mente y al cerebro. Respectivamente, el cerebro se considera el hardware, el soporte físico que permite el funcionamiento de la mente. La mente, por otro lado, se considera el software del cerebro, ya que es el conjunto de procesos y funciones mentales que se realizan a través del cerebro. Muchas teorías sobre la inteligencia han sido propuestas, y entre las más relevantes podemos citar: 1. La teoría de las inteligencias múltiples. 2. La teoría de la inteligencia emocional. 3. La teoría de los tres cerebros. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por el psicólogo Howard Gardner en 1983, que sugiere que la inteligencia no es un rasgo unitario que pueda ser medido por un único número, como el coeficiente intelectual, sino que se compone de múltiples habilidades que pueden ser independientes entre sí. Gardner identificó los siguientes tipos de inteligencias. 1. Lingüística. Habilidad especial para lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. 2. Lógico-matemática. Alta capacidad para el cálculo, la abstracción y el razonamiento. Era la inteligencia que más se tenía en cuenta, junto con la lingüística, para establecer el coeficiente intelectual. 3. Espacial. Capacidad de una persona para visualizar y manipular objetos en el espacio, así como para comprender y crear imágenes mentales y representaciones visuales. 4. Musical. Capacidad para distinguir entre diferentes tonos y ritmos y habilidad para recordar y reproducir piezas musicales. También pueden tener una gran capacidad para crear y componer música. 5. Corporal sinestésica. Capacidad de una persona para controlar y coordinar sus movimientos corporales. 6. Interpersonal. Habilidad de comunicación, negociación, resolución de conflictos, empatía y comprensión de las emociones y necesidades de los demás. 7. Intrapersonal. Capacidad de una persona para entenderse a sí misma y para regular sus emociones y pensamientos. 8. Naturalista. Capacidad para entender y apreciar la naturaleza, así como para clasificar y categorizar elementos del entorno. Según esta teoría, cada persona tiene diferentes combinaciones de estas inteligencias, lo que puede explicar por qué algunos individuos tienen habilidades sobresalientes en ciertas áreas, mientras que pueden ser menos capaces en otras. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido muy influyente en la educación, sugiriendo que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y que la enseñanza debería adaptarse a estos estilos para maximizar el aprendizaje y la comprensión. La teoría de la inteligencia emocional, propuesta por Daniel Goleman en 1995, sostiene que la inteligencia emocional es tan importante, o incluso más importante para el éxito en la vida, que un alto coeficiente intelectual. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás, incluyendo 1. Conciencia de uno mismo. Capacidad de reconocer y comprender las emociones propias. 2. Autorregulación. Habilidad para manejar y ajustar nuestras emociones de manera constructiva. 3. Motivación. Capacidad para orientarse hacia el logro de objetivos a pesar de los obstáculos. 4. Empatía. Habilidad para entender las emociones de los demás. 5. Habilidades sociales. Capacidad para gestionar relaciones y construir redes efectivas. Goleman argumenta que las personas con alta inteligencia emocional suelen tener mejores relaciones interpersonales y mayor éxito en su vida personal y profesional. La teoría de los tres cerebros, también conocida como teoría triúnica del cerebro, fue propuesta por el neurocientífico estadounidense Paul MacLean en la década de 1960. Esta teoría ha jugado un papel fundamental en la IA, ya que ha servido de inspiración para construir sistemas de computación inteligentes, en particular, los llamados agentes de software. El modelo de los tres cerebros sugiere que para una simulación adecuada de la inteligencia, la IA debe desarrollar entidades computacionales que, de manera cooperativa, brinden soporte a comportamientos instintivos, emocionales y racionales. Según esta teoría, el cerebro humano está compuesto de tres estructuras principales, cada una responsable por un tipo de comportamiento: el instintivo, el emocional y el racional.
Comportamientos producidos como respuesta. Reacción a un determinado estímulo. Percepción, originado en el entorno. Estas tres estructuras presentes en el hombre contemporáneo evolucionaron en sucesivas capas, cada una construyendo sobre la anterior. Durante la evolución de las especies, el cerebro instintivo, también llamado reptiliano, porque ya está presente en los reptiles, controla las funciones vitales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal y el equilibrio. Es responsable de reacciones o comportamiento reflejo, inmediato y transitorio, derivadas de reglas de comportamiento fijas, innatas o aprendidas del tipo si estímulo entonces reacción. Como si al colocar la mano sobre un objeto se lo siente muy caliente, entonces inmediatamente la mano será retirada del objeto. Otro ejemplo de una respuesta instintiva es el susto, que ocurre en cuestión de segundos, y suele ser una reacción automática del cuerpo ante un estímulo repentino, como un ruido fuerte o una sorpresa inesperada. El susto puede provocar una sensación de sobresalto, temblores y aumento de la frecuencia cardíaca, pero suele desaparecer rápidamente, aunque primitiva. La importancia de esta capa está en la velocidad de las respuestas, permitiendo la autoconservación de la especie. Si el cerebro instintivo posee una regla del tipo, si estímulo entonces reacción, el comportamiento será ejecutada inmediatamente como respuesta al estímulo. Si no, serán activados comportamientos de las capas superiores, emocional y racional. El cerebro emocional, también conocido como cerebro límbico, se encuentra en el centro del cerebro y está involucrado con el procesamiento y la regulación de nuestras emociones y conductas sociales. Surgió en los primeros mamíferos. También puede registrar recuerdos de experiencias agradables y desagradables y aprender de ellas. Es responsable de nuestras respuestas emocionales, como el miedo, la alegría, la tristeza y el amor. La reacción emocional, activada cuando no hay respuesta, refleja, demora más que la instintiva, pero es más rápida que la racional. Es también un comportamiento más duradero que el instintivo. Por ejemplo, el miedo es una emoción duradera que se produce en respuesta a una situación que se percibe como amenazante. El miedo puede ser consciente y puede persistir durante un tiempo prolongado, incluso después de que la situación que lo provocó haya desaparecido. El miedo puede tener una variedad de respuestas fisiológicas y conductuales, como la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco y la evitación de la situación percibida como peligrosa. El cerebro emocional está formado por varias estructuras, como el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. El hipotálamo es importante en la regulación de funciones corporales como la temperatura corporal, el hambre y la sed, mientras que la amígdala es responsable de la respuesta emocional al miedo y la agresión. El hipocampo está involucrado en la memoria y en la formación de nuevas experiencias. El cerebro emocional juega un papel importante en la toma de decisiones, ya que nuestras emociones influyen en cómo percibimos el mundo y cómo respondemos a las situaciones. También está involucrado en nuestras relaciones sociales, ya que nos permite conectar emocionalmente con otras personas. También está estrechamente relacionado con la salud mental. Los desequilibrios en el cerebro emocional pueden contribuir a trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad. El cerebro racional, también llamado neocórtex, se desarrolló a partir de los primates y culminó en el cerebro humano con sus dos grandes hemisferios responsables del desarrollo del lenguaje humano: el pensamiento abstracto, la imaginación y la conciencia. El neocórtex es flexible y tiene habilidades de aprendizaje casi infinitas. Se divide en 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada lóbulo tiene funciones especializadas que trabajan en conjunto para procesar los estímulos del entorno. El lóbulo frontal, situado en la parte delantera del cerebro, es responsable de la planificación, la toma de decisiones, la atención y la resolución de problemas. El lóbulo parietal, situado en la parte superior y posterior del cerebro, está involucrado en la percepción espacial, la orientación y la atención. El lóbulo temporal, situado en la parte inferior del cerebro, es responsable de la percepción auditiva, la memoria a largo plazo, el reconocimiento facial y la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, situado en la parte posterior del cerebro,
Está involucrado en el procesamiento de las percepciones visuales, teniendo en cuenta que reacciones eficientes son el resultado de un comportamiento inteligente. El modelo de los tres cerebros sugiere que, para una simulación adecuada de inteligencia, la IA debe desarrollar entidades computacionales que, de manera cooperativa, brinden apoyo tanto a los comportamientos instintivos como a los emocionales y racionales. Dale me gusta al video. Comenta con tus ideas y comparte para que otros también puedan aprender sobre este apasionante tema. No olvides suscribirte gratuitamente al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre inteligencia artificial y ciencia cognitiva. Gracias por tu apoyo. En este video exploramos en profundidad dos de los enfoques más importantes en la inteligencia artificial, la IA simbólica y la IA conexionista, y cómo cada uno busca replicar diferentes aspectos de la inteligencia humana. Si te interesa entender cómo funcionan estos enfoques, sus ventajas, limitaciones y aplicaciones, este video es para ti. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, dar me gusta, compartir y suscribirte gratuitamente al canal para seguir recibiendo contenido sobre inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. Existen diferentes enfoques para lograr la IA, pero dos de los más importantes y clásicos son la inteligencia artificial simbólica y la inteligencia artificial conexionista. La inteligencia artificial simbólica, también conocida como IA basada en reglas, fue el enfoque dominante durante las primeras décadas de la IA, especialmente en las décadas de 1950 a 1980. Este enfoque se basa en la manipulación de símbolos y reglas lógicas para resolver problemas. Los símbolos pueden ser palabras, números o cualquier tipo de representación abstracta que signifique algo en un contexto determinado. La IA simbólica se basa en una idea simple pero poderosa: el uso de símbolos y reglas predefinidas para representar el conocimiento humano y resolver problemas. Este enfoque se sustenta en las siguientes bases. 1. Conocimiento explícito. Toda la información sobre el mundo y las reglas que lo gobiernan se representan explícitamente. Esto significa que las relaciones entre los objetos, hechos y las reglas de inferencia están claramente definidas. 2. Razonamiento lógico. Una IA simbólica utiliza reglas lógicas para tomar decisiones. Por ejemplo, si sabemos que todos los perros son mamíferos y Fido es un perro, podemos concluir que Fido es un mamífero. Este tipo de razonamiento se denomina deducción lógica. 3. Sistemas expertos. Uno de los ejemplos más comunes de la IA simbólica es el uso de sistemas expertos, que son programas diseñados para tomar decisiones o dar recomendaciones en áreas específicas. Un sistema experto puede, por ejemplo, diagnosticar enfermedades basándose en síntomas o ayudar a los ingenieros a diseñar circuitos eléctricos. Ejemplo: el juego del ajedrez. Un buen ejemplo para ilustrar la IA simbólica es el ajedrez. En el ajedrez, cada pieza tiene un conjunto definido de movimientos y reglas. Las computadoras pueden programarse con estas reglas y utilizar algoritmos basados en reglas simbólicas para evaluar posibles movimientos, anticipar jugadas futuras y decidir cuál es la mejor jugada en función de la situación actual. Esto es un claro ejemplo de cómo las reglas y símbolos pueden manipularse de manera lógica para alcanzar un objetivo. Ventajas de la IA simbólica. 1. Claridad y transparencia. Las reglas y procedimientos utilizados por los sistemas simbólicos son fácilmente comprensibles y auditables. Sabemos exactamente cómo la máquina está tomando decisiones porque todo está basado en reglas explícitas. 2. Razonamiento complejo. La guía simbólica es capaz de manejar problemas que requieren razonamiento lógico complejo y secuencial, como en los sistemas expertos. Limitaciones de la IA simbólica. A pesar de sus ventajas, la IA simbólica también tiene importantes limitaciones. 1.
Dificultad para aprender y adaptarse. Los sistemas simbólicos no aprenden de la experiencia. Si las reglas no se ajustan exactamente a la situación, la guía simbólica puede fallar. Esto significa que cada vez que surgen nuevas condiciones, los desarrolladores tienen que actualizar manualmente las reglas. 2. Rigidez. Al estar basados en reglas estrictas, estos sistemas son rígidos y no pueden manejar la ambigüedad o la incertidumbre de manera efectiva. El mundo real es mucho más incierto y variable que lo que un conjunto de reglas predefinidas puede abarcar. 3. Escalabilidad. En problemas que implican grandes cantidades de datos o un conocimiento complejo, como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural, crear reglas explícitas para cada situación posible se vuelve ineficiente o incluso imposible. El enfoque conexionista, también conocido como aprendizaje profundo o redes neuronales, es otro paradigma dentro de la IA, que ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Este enfoque busca emular, al menos en parte, el funcionamiento del cerebro humano utilizando redes de neuronas artificiales. A diferencia de la guía simbólica, el conexionismo se basa en la idea de que la inteligencia puede surgir de la interconexión y cooperación de muchas unidades simples llamadas neuronas artificiales, que están inspiradas en las neuronas biológicas del cerebro humano. Estos sistemas aprenden a partir de los datos y ajustan sus conexiones internas para mejorar su rendimiento. Principios básicos de la guía conexionista. 1. Redes neuronales. Una red neuronal artificial está compuesta por muchas unidades, neuronas, conectadas entre sí. Cada conexión tiene un peso que determina la influencia de una neurona sobre otra. A través de un proceso llamado aprendizaje, los pesos de estas conexiones se ajustan para que la red pueda realizar tareas como clasificar imágenes, traducir idiomas o jugar videojuegos. 2. Aprendizaje a partir de ejemplos. A diferencia de la guía simbólica, las redes neuronales no se programan explícitamente con reglas. En su lugar, se les proporciona grandes cantidades de datos de entrenamiento. Por ejemplo, si queremos que una red neuronal reconozca imágenes de gatos, le proporcionamos miles de imágenes etiquetadas de gatos y no gatos, y la red aprende a distinguir entre ellos ajustando sus pesos internos. 3. Generalización. Una de las principales fortalezas de la IA conexionista es su capacidad para generalizar a partir de los datos a través del razonamiento inductivo. Esto significa que puede aprender a reconocer patrones complejos y tomar decisiones en base a datos que nunca ha visto antes. Ejemplo: reconocimiento de imágenes. Un ejemplo claro del enfoque conexionista es el reconocimiento de imágenes. Imagina que tienes un sistema diseñado para identificar objetos en fotografías. A través de una red neuronal profunda, este sistema puede ser entrenado con miles o millones de imágenes. Y con el tiempo, aprende a identificar correctamente objetos como gato, perro o coche en nuevas imágenes que nunca antes ha visto. No hay reglas explícitas para cada objeto. En su lugar, la red neuronal encuentra patrones y características que diferencian a los gatos de los perros. Ventajas de la IA conexionista. 1. Capacidad de aprendizaje. Las redes neuronales pueden aprender y mejorar con el tiempo a medida que se les proporcionan más datos. Esto les da una ventaja en tareas que involucran grandes volúmenes de información o situaciones donde las reglas no están claras. 2. Flexibilidad. A diferencia de la guía simbólica, que necesita reglas específicas para cada situación, las redes neuronales pueden adaptarse a nuevas situaciones sin necesidad de reprogramarse. Limitaciones de la guía conexionista. Aunque el conexionismo ha demostrado ser extremadamente poderoso, tiene sus propios desafíos. 1. Son como cajas negras. A diferencia de la guía simbólica, las decisiones tomadas por las redes neuronales son difíciles de interpretar. Aunque el sistema pueda realizar una tarea con éxito, los humanos no siempre pueden entender exactamente cómo o por qué la red llegó a una conclusión particular. Esto plantea problemas en áreas como la ética y la responsabilidad. 2. Requiere grandes cantidades de datos. Las redes neuronales suelen necesitar enormes cantidades de datos de entrenamiento para funcionar correctamente. Si los datos son limitados o de mala calidad, el rendimiento de la red se ve afectado. 3. Dificultad en la corrección de errores.
Si una red neuronal profunda comete un error, es difícil saber exactamente qué aspecto del sistema debe ajustarse. El aprendizaje en redes profundas es una especie de ajuste global, lo que puede hacer que la corrección de errores específicos sea compleja. Resumiendo, aunque ambos enfoques buscan crear sistemas inteligentes, las diferencias fundamentales entre IA simbólica y IA conexionista residen en cómo representan y procesan la información. Unos sistemas de la IA simbólica no aprenden. Utilizan reglas predefinidas, ya los sistemas de la IA conexionista aprenden a partir de grandes volúmenes de datos. Dos sistemas de la IA simbólica realizan razonamiento deductivo, ya los sistemas de la IA conexionista razonan inductivamente. Tres sistemas de la IA simbólica son altamente transparentes y comprensibles, ya los sistemas de la IA conexionista son como cajas negras, difíciles de interpretar. Cuatro sistemas de la IA simbólica son rígidos. Necesitan reprogramación, ya los sistemas de la IA conexionista son flexibles. Aprenden y se adaptan automáticamente. Sistemas expertos y juegos, como el ajedrez, son sistemas típicos de la IA simbólica, ya sistemas de reconocimiento de imágenes y procesamiento de lenguaje natural ejemplifican la IA conexionista. En los últimos años, ha habido un creciente interés en unificar los enfoques simbólicos y conexionistas para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Un sistema híbrido combina el poder de las redes neuronales, conexionismo, con la transparencia y estructura de la IA simbólica. Un ejemplo interesante de esto es AlphaGo, el sistema de IA desarrollado por DeepMind que derrotó a los mejores jugadores de Go del mundo. AlphaGo utilizó una combinación de redes neuronales para aprender patrones en los movimientos del juego, y algoritmos simbólicos de búsqueda, para planificar jugadas y anticipar el resultado de posibles movimientos. La combinación de ambos enfoques en sistemas híbridos parece ser un camino prometedor hacia la creación de sistemas de inteligencia artificial más robustos, eficientes y transparentes. En última instancia, la elección del enfoque adecuado dependerá del tipo de problema que se desee resolver y de los recursos disponibles, especialmente en términos de datos y capacidad de computación. Si te interesa entender cómo funcionan estos enfoques, sus ventajas, limitaciones y aplicaciones, este video es para ti. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, dar me gusta, compartir y suscribirte gratuitamente al canal para seguir recibiendo contenido sobre inteligencia artificial. Acompáñanos en esta exploración del fascinante mundo de la IA. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo se explica el crecimiento vertiginoso de la IA? En este video exploramos las principales razones detrás del crecimiento vertiginoso de la inteligencia artificial, IA, en los últimos años, enfocándonos en 5 factores clave: datos, capacidad computacional, algoritmos, inversión en investigación y la complejidad de la sociedad humana, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. No olvides darle like, comentar y compartir tus opiniones. Suscríbete al canal para recibir contenido gratuito y no perderte nuestros próximos videos sobre IA y tecnología. La inteligencia artificial, IA, ha avanzado significativamente en los últimos años gracias a varios factores. Principalmente, un gran volumen de datos. La disponibilidad masiva de datos en formato digital, como datos de la web y redes sociales, ha permitido entrenar sistemas de IA que pueden realizar diferentes tipos de tareas de una manera cada vez más eficiente y precisa. 2. Aumento de la capacidad computacional. El desarrollo de hardware cada vez más potente en términos de capacidad de almacenamiento, cada vez más barato, y capacidad de procesamiento, cada vez más rápido, ha viabilizado los procesos de entrenamiento de las redes neuronales. Sin embargo, es importante destacar que esta capacidad computacional aún está lejos de la capacidad de procesamiento del cerebro humano, como analizaremos en otra oportunidad. 3. Avances en algoritmos. El desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje por refuerzo,
han permitido a la IA aprender a realizar tareas cada vez más complejas. 5. Inversión en investigación. El creciente interés por la IA por parte de empresas, gobiernos e instituciones de investigación ha impulsado la investigación y el desarrollo no solo en el área de la inteligencia artificial, sino también en la neurociencia y otras ciencias cognitivas, las cuales han contribuido a la comprensión de lo que significa el fenómeno de la inteligencia. 6. Complejidad creciente de la sociedad. La creciente complejidad de la sociedad humana y las limitaciones cognitivas de los seres humanos. Para abordar eficientemente esta complejidad, especialmente en los procesos de toma de decisiones. De esta manera, el uso de la inteligencia artificial no es apenas una alternativa para personas y organizaciones, sino que su adopción es más bien una necesidad urgente. En resumen, la combinación de estos factores creó un entorno favorable para el avance de la IA, dando lugar a las aplicaciones que vemos hoy en varias áreas. Por otro lado, como veremos en otra oportunidad, estas causas determinan una serie de desafíos que enfrenta actualmente la aplicación de la inteligencia artificial. No olvides darle like, comentar y compartir tus opiniones. Suscríbete al canal para recibir contenido gratuito y no perderte nuestros próximos videos sobre IA y tecnología. En este video exploraremos la inteligencia computacional, IC, una subárea de la inteligencia artificial, IA, enfocada en desarrollar sistemas inteligentes que aprenden y mejoran de forma adaptativa. Si te interesa este tema, no olvides dar me gusta, comentar tu opinión, compartir este video y suscribirte gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre inteligencia artificial. La IC busca emular y expandir las capacidades de procesamiento de información y de resolución de problemas de los sistemas inteligentes, tomando inspiración en los procesos biológicos y en las habilidades cognitivas humanas. Se ha convertido en un campo clave de investigación debido a su enfoque en algoritmos y modelos que pueden adaptarse, aprender y optimizar sus propias respuestas, abriendo un mundo de posibilidades en diferentes industrias y aplicaciones científicas. Se basa en la premisa de que los sistemas informáticos pueden aprender y mejorar a partir de la experiencia y de los datos, en lugar de depender de una programación rígida de reglas y pasos. Esto contrasta con la IA tradicional simbólica, que utiliza sistemas basados en lógica y algoritmos predefinidos. La IC, en cambio, se encuadra mejor en el enfoque conexionista empleando técnicas que imitan el aprendizaje humano y el comportamiento animal para resolver problemas complejos. El objetivo de la IC es desarrollar métodos y algoritmos que sean capaces de 1. Aprender de manera continua. Aprendizaje adaptativo. 2. Generalizar patrones a partir de datos. 3. Tomar decisiones en entornos inciertos o cambiantes. 4. Optimizar procesos y mejorar el rendimiento sin intervención constante. Para ello, la IC se enfoca en métodos que pueden manejar datos imperfectos o incompletos y que tienen la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Esta adaptabilidad hace que los sistemas de IC sean útiles en áreas como la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, la medicina y la economía. Algunas de las técnicas más utilizadas en la IC son 1. Redes neuronales artificiales, RNAs, que son algoritmos inspirados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Consisten en capas de neuronas artificiales conectadas entre sí, que procesan la información de forma paralela. Estas redes aprenden patrones complejos mediante el ajuste de sus conexiones internas, y son especialmente útiles para tareas de clasificación, regresión y reconocimiento de patrones. 2. Algoritmos evolutivos, AE, que se basan en el principio de selección natural. Utilizan una población de soluciones candidatas que evolucionan para encontrar la mejor respuesta a un problema. Los AE imitan el proceso de selección, cruzamiento y mutación genética para mejorar las soluciones en problemas de optimización. Existen varios tipos de algoritmos evolutivos, entre los cuales están los algoritmos genéticos que usan una codificación genética, como cromosomas, para representar soluciones y evolucionan mediante operaciones de selección, cruza y mutación. 3. Lógica difusa, que es una extensión de la lógica clásica en la que las proposiciones no solo pueden ser verdaderas,
o falsas, sino también tener un valor de verdad intermedio. Por ejemplo, 0.2 o 0.8. Esta técnica permite que los sistemas trabajen con información incierta o ambigua, lo que resulta útil en sistemas de control y en situaciones donde los datos son imprecisos. 4. Sistemas basados en enjambres y colonias que se inspiran en el comportamiento colectivo de los insectos sociales, como las hormigas y las abejas. Los algoritmos de colonia de hormigas, por ejemplo, imitan la forma en que estos insectos encuentran la ruta óptima hacia una fuente de alimento. Se emplean en problemas de optimización, como la planificación de rutas y la asignación de recursos. Un ejemplo de estas técnicas es el algoritmo de colonia de hormigas, utilizado para resolver problemas de caminos óptimos. 5. Máquinas de soporte vectorial, SVM, que son modelos de clasificación y regresión que buscan un hiperplano óptimo para separar clases de datos. Son efectivas en problemas de clasificación de alta dimensión y se emplean en aplicaciones de reconocimiento de patrones y procesamiento de texto. Aplicaciones de la inteligencia computacional. La IC tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores, gracias a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, adaptarse a diferentes contextos y optimizar soluciones. Algunas aplicaciones notables son: 1. Procesamiento del lenguaje natural, PLN. La IC se utiliza en aplicaciones de PLN para mejorar la comprensión del lenguaje, traducción automática, y en análisis de sentimientos. Los modelos de redes neuronales profundas, como las redes recurrentes y transformadores, han revolucionado este campo, permitiendo una mejor comprensión y generación de texto. 2. Visión por computadora. Las redes convolucionales, CNN, un tipo de RNA, han avanzado la visión por computadora, permitiendo a los sistemas identificar objetos, rostros y escenas en imágenes. Estas aplicaciones son esenciales en seguridad, vehículos autónomos, diagnóstico médico y realidad aumentada. 3. Diagnóstico y predicción en medicina. La IC permite analizar grandes volúmenes de datos clínicos y genéticos para identificar patrones que ayuden en el diagnóstico de enfermedades. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a predecir el riesgo de enfermedades, personalizar tratamientos y mejorar la precisión en el diagnóstico médico. 4. Finanzas y economía. En el sector financiero, los algoritmos de IC son fundamentales en el análisis de riesgos, la detección de fraudes, la predicción del mercado de valores y la optimización de carteras de inversión. También se aplican en la toma de decisiones estratégicas y en la economía computacional. 5. Robótica y control autónomo. La IC permite a los robots aprender de sus interacciones con el entorno, adaptarse a nuevas tareas y mejorar su desempeño. Las técnicas de lógica difusa y algoritmos evolutivos son comunes en sistemas de control autónomo, como los vehículos sin conductor y drones. 6. Ciencia y tecnología de los materiales. La IC facilita el descubrimiento de nuevos materiales mediante la simulación y el análisis de propiedades de materiales. Los algoritmos pueden identificar relaciones entre las propiedades y estructuras de materiales, lo cual acelera el desarrollo de nuevos compuestos con propiedades deseadas. Desafíos de la inteligencia computacional. A pesar de sus logros, la IC enfrenta varios desafíos. Entre ellos: 1. Transparencia. Muchos modelos de IC, especialmente las redes neuronales profundas, son difíciles de interpretar. Esto plantea problemas en aplicaciones críticas, como la medicina y el derecho, donde la transparencia es crucial para la confianza y la aceptación de estos sistemas. 2. Manejo de grandes volúmenes de datos. El crecimiento de los datos ha llevado a un aumento de la complejidad en el entrenamiento y la gestión de los modelos de IC. Se requieren infraestructuras de procesamiento avanzadas y técnicas de optimización para manejar este volumen de datos de manera efectiva. 3. Ética y responsabilidad. Los sistemas de IC están cada vez más involucrados en decisiones que afectan a las personas, como el crédito bancario, la justicia penal y el empleo. Esto plantea preocupaciones éticas sobre el sesgo en los algoritmos, la privacidad de los datos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas. 4. Optimización de recursos computacionales.
Los algoritmos de IC, especialmente los modelos de redes neuronales profundas, requieren enormes recursos computacionales y energéticos. Esto plantea desafíos en términos de sostenibilidad y eficiencia energética, especialmente en aplicaciones a gran escala. Si te interesa el potencial de la inteligencia computacional, no olvides dar me gusta, comentar tu opinión, compartir este video y suscribirte gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre inteligencia artificial. En este video exploramos la singularidad tecnológica, una hipótesis sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad. En términos simples, se refiere al momento en que los sistemas de inteligencia artificial, IA, superarán las capacidades intelectuales humanas, creando así una era de progreso incontrolable y exponencial. La idea proviene de la noción de singularidad en física, donde las leyes normales de la ciencia dejan de aplicarse en ciertos puntos extremos, como en el centro de un agujero negro. Si quieres saber más sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo podría revolucionar el mundo tal como lo conocemos, este video es para ti. No olvides apoyar el canal dando un me gusta, dejando tus comentarios, compartiendo el video con amigos y suscribiéndote gratis para más contenido como este, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Comillas. El concepto de singularidad tecnológica fue popularizado por el matemático y autor Bernard Vinge en los años 90. Y más tarde por el futurista Ray Kurzweil, quien predijo que la singularidad ocurriría alrededor de 2045. Aunque no todos los científicos están de acuerdo con la idea o con el momento de su llegada. La singularidad es un tema recurrente en los debates sobre el futuro de la tecnología y la ética. Para entender la singularidad, es importante comprender el crecimiento exponencial de la tecnología. Desde la invención de la computadora, la tecnología ha avanzado a un ritmo asombroso, con mejoras en el rendimiento de los sistemas de procesamiento, almacenamiento y la capacidad de resolver problemas complejos. La ley de Moore es un ejemplo claro. Durante décadas, la cantidad de transistores en un microchip se ha duplicado aproximadamente cada 2 años, permitiendo dispositivos más rápidos y potentes. Esto significa que, en pocas décadas, la tecnología ha pasado de ocupar habitaciones enteras a caber en un bolsillo. Imagina que cada año tu velocidad de lectura se duplica. Hoy lees a 300 palabras por minuto. En 2 años leerías a 1200 palabras por minuto. Y en 4 años a 4800 palabras por minuto. En una década, podrías leer una novela completa en unos minutos. Así, el crecimiento exponencial de la tecnología nos ha llevado a un punto en el que los cambios ya no son lineales, sino exponenciales. La IA es clave para la singularidad. En el camino hacia la singularidad, los sistemas de IA se volverán tan avanzados que podrían mejorarse a sí mismos, lo cual nos llevaría a la llamada superinteligencia. La superinteligencia se refiere a un sistema que supera ampliamente la capacidad humana en todas las áreas, como creatividad, toma de decisiones y resolución de problemas complejos. Sería un tipo de inteligencia muy superior a la que poseemos, comparable con el salto evolutivo que distingue al ser humano de los primates. Piensa en cómo un ser humano puede resolver problemas complejos que un chimpancé no podría entender. De la misma manera, una superinteligencia podría comprender conceptos y resolver problemas que serían incomprensibles para nosotros. En la singularidad, una IA podría mejorar sus propios algoritmos y capacidades. Esto significa que una máquina mejorada podría construir una versión mejorada de sí misma. Y así sucesivamente, en un ciclo de retroalimentación que incrementaría sus habilidades de manera explosiva y continua. Este punto de retroalimentación es conocido como punto de no retorno. Es el momento en que las máquinas ya no dependerán de la intervención humana para evolucionar, sino que serán capaces de hacerlo de manera autónoma y, probablemente, a un ritmo que excede la capacidad de comprensión humana. Aunque la singularidad parece un concepto de ciencia ficción, muchos elementos de la tecnología actual ya nos ofrecen vislumbres de lo que puede estar por venir. Algunos ejemplos de aplicaciones futuras podrían ser: 1. Medicina avanzada. Con la singularidad,
podríamos ver avances en la biomedicina y la genética que permitirían curar enfermedades, extender la vida humana y mejorar nuestras capacidades físicas y mentales. 2. Educación personalizada. Las IA avanzadas podrían actuar como tutores personalizados para cada persona, desarrollando programas educativos únicos y adaptativos que maximicen el aprendizaje y el desarrollo individual. 3. Automatización total. Desde vehículos autónomos hasta fábricas completamente automatizadas, la IA podría gestionar sistemas enteros de producción, transporte y logística sin la intervención humana, haciendo que los procesos sean increíblemente eficientes y seguros. La llegada de la singularidad también plantea riesgos y desafíos éticos significativos. Uno de los mayores temores es que la superinteligencia no tenga necesariamente los mismos valores y objetivos que los humanos, lo que podría generar conflictos y problemas de control. 1. La paradoja del control. Si creamos una inteligencia que supera la nuestra, ¿cómo podríamos controlar o limitar sus acciones? Para evitar escenarios indeseables, los investigadores están trabajando en lo que llaman alineación de IA, que busca desarrollar sistemas éticos y seguros. 2. Desigualdad y desempleo. La automatización masiva podría llevar a la pérdida de trabajos en todos los sectores. Si las máquinas hacen todo, ¿qué papel tendrán los humanos en la sociedad del futuro? Este problema de desigualdad económica y de acceso a la tecnología es otro aspecto importante a considerar. Existen opiniones diversas sobre si la singularidad es una posibilidad real o simplemente una especulación. Algunos científicos, como el físico Stephen Hawking y el filósofo Nick Bostrom, han advertido sobre los riesgos de una superinteligencia incontrolable. Otros, como Ray Kurzweil, ven la singularidad como una oportunidad para que la humanidad evolucione hacia un estado de coexistencia con la tecnología. La singularidad tecnológica como horizonte del conocimiento. La singularidad tecnológica es un tema fascinante que plantea tantas preguntas como posibles respuestas, si bien aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar ese futuro. La velocidad a la que avanzan la IA y otras tecnologías nos hace preguntarnos no solo cuándo sucederá, sino cómo nos afectará. La posibilidad de un futuro en el que la inteligencia humana sea superada y llevada a nuevos límites puede parecer de ciencia ficción, pero los avances recientes indican que este horizonte podría estar más cerca de lo que imaginamos. No olvides apoyar el canal dando un me gusta, dejando tus comentarios, compartiendo el video con amigos y suscribiéndote gratis para más contenido como este. En este video te introducimos a los principios fundamentales del transhumanismo y a su objetivo principal: superar nuestras limitaciones biológicas a través de la tecnología, desde avances en neurociencia, inteligencia artificial y genética hasta la posibilidad de mejorar y extender nuestras capacidades físicas y mentales. Abordamos los temas clave que definen este movimiento en rápido crecimiento. Si te interesa este tema, dale un me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad que explora el futuro de la tecnología, la neurociencia y su impacto en la vida humana. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. El transhumanismo es un movimiento filosófico, científico y cultural que propone el uso de la tecnología y la ciencia para mejorar las capacidades humanas y superar las limitaciones biológicas inherentes. Este concepto ha ganado popularidad en las últimas décadas, en gran parte debido a los avances en tecnología, genética y neurociencia, que están acercando a la humanidad a posibilidades que antes parecían puramente ciencia ficción. Para entender por qué el transhumanismo es relevante, imagina un mundo en el que las enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la parálisis ya no fueran obstáculos permanentes en la vida humana. Piensa en la posibilidad de extender significativamente nuestra vida,
de acceder a niveles de inteligencia y creatividad inimaginables, o incluso de superar las limitaciones de nuestro cuerpo físico, tal como la falta de visión o movilidad. Todos estos escenarios reflejan la esencia de lo que el transhumanismo busca: transformar la experiencia humana mediante la tecnología. Sin embargo, más allá de sus promesas y potencial, el transhumanismo también plantea grandes preguntas sobre lo que significa ser humano. Si tenemos la capacidad de superar nuestras limitaciones naturales, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo completamente distinto? ¿Estamos preparados ética y socialmente para estos cambios? Estas preguntas son las que hacen del transhumanismo un tema de debate y estudio importante en la actualidad. Breve historia del transhumanismo. De la ciencia ficción a la ciencia real. La idea de mejorar las capacidades humanas no es nueva. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado formas de aumentar su fuerza, agilidad, inteligencia y longevidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, los atletas entrenaban intensamente y utilizaban suplementos naturales para mejorar su rendimiento. En los Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia, la medicina ha jugado un papel importante en la mejora de la salud humana y en la extensión de la vida, desde la invención de las vacunas hasta los avances en cirugía y farmacología. Sin embargo, el concepto de transhumanismo en sí mismo empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. En la década de 1950, el biólogo Julian Huxley fue uno de los primeros en utilizar el término transhumanismo para describir la idea de que los humanos podían trascender sus limitaciones naturales mediante la tecnología. Huxley creía que la evolución humana no tenía que estar limitada por la biología y que, con el uso de la ciencia, podíamos llegar a ser más que humanos. El transhumanismo ganó popularidad como movimiento cultural y científico a finales del siglo XX y principios del XXI, con el desarrollo de tecnologías como la informática, la genética y la neurociencia. Organizaciones como la Asociación Transhumanista Mundial, ahora conocida como Humanity Mass, promovieron activamente la investigación y el debate sobre las implicaciones de estas tecnologías. Además, la influencia de la ciencia ficción, como las obras de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y más tarde, películas como Matrix o Transcendence, ayudaron a popularizar las ideas transhumanistas, generando interés tanto en el público como en los científicos y tecnólogos. Hoy en día, el transhumanismo es más que una idea futurista. Es un campo de investigación con aplicaciones prácticas y avances reales que abarcan desde las prótesis avanzadas hasta la edición genética, pasando por las interfaces cerebro-computadora. Estos desarrollos han puesto al transhumanismo en el centro de discusiones éticas y filosóficas sobre el futuro de la humanidad, neurociencia y transhumanismo, ampliando los límites de la mente humana. Uno de los aspectos más emocionantes del transhumanismo es su potencial para mejorar la mente humana. Aquí es donde la neurociencia juega un papel crucial. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, especialmente del cerebro, que es el órgano responsable de nuestras capacidades cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Entender cómo funciona el cerebro es fundamental para cualquier intento de mejorarlo o de superar sus limitaciones. Por ejemplo, en la neurociencia moderna, uno de los campos más interesantes es el de las interfaces cerebro-computadora. BCIs, por sus siglas en inglés. Estas interfaces permiten que una persona controle dispositivos externos, como una computadora o una prótesis, solo con el pensamiento. Para muchas personas con discapacidades, las BCIs ofrecen una nueva esperanza de independencia y movilidad. Pero el potencial va más allá. Algunos expertos en transhumanismo creen que, en el futuro, las BCIs podrían permitirnos mejorar nuestras capacidades mentales, como la memoria o la capacidad de concentración, de maneras que no serían posibles de otro modo. Otro avance relevante es el de la edición genética. La tecnología CRISPR, por ejemplo, permite modificar el ADN humano de manera precisa, lo cual abre la puerta a la posibilidad de eliminar ciertas enfermedades genéticas. Imagina un futuro en el que enfermedades como la fibrosis quística o la distrofia muscular simplemente ya no existan, aunque la edición genética plantea serios dilemas éticos.
también representa una oportunidad sin precedentes para mejorar la vida humana y, en el contexto del transhumanismo, superar los límites impuestos por nuestra biología. La neurociencia también investiga la plasticidad del cerebro, es decir, su capacidad para adaptarse y reorganizarse. Este conocimiento es fundamental para el transhumanismo, ya que demuestra que el cerebro puede adaptarse a cambios drásticos, como el uso de prótesis neuronales o la conexión con dispositivos externos. En esencia, el cerebro humano tiene una capacidad innata para transformarse, lo que hace que la visión transhumanista sea, al menos en parte, científicamente viable. Ejemplos de tecnologías transhumanistas en desarrollo. Uno de los ejemplos más visibles de tecnologías transhumanistas son las prótesis avanzadas. En el pasado, las prótesis eran simples sustitutos para miembros perdidos, que ofrecían movilidad limitada. Hoy en día, gracias a la robótica y a la neurociencia, existen prótesis que pueden ser controladas con el pensamiento mediante el uso de sensores implantados en el cerebro. Estas prótesis no solo permiten que los usuarios recuperen movilidad, sino que también ofrecen sensibilidad y precisión que se acercan a las de una extremidad humana. Imagina una persona que ha perdido un brazo en un accidente. Con una prótesis avanzada, esta persona puede realizar tareas como agarrar objetos o incluso sentir la textura de lo que toca. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto esta persona sigue siendo completamente humana? Si una parte de su cuerpo está hecha de tecnología, aunque la respuesta a esta pregunta es subjetiva, ilustra uno de los dilemas centrales del transhumanismo. La realidad aumentada, AR, y las interfaces visuales también tienen el potencial de expandir las capacidades humanas de formas sorprendentes, en lugar de depender solo de los sentidos tradicionales. Las personas podrían utilizar dispositivos AR para acceder a información adicional en tiempo real. Por ejemplo, una persona usando gafas de realidad aumentada podría ver datos de navegación mientras camina, o recibir información detallada sobre una planta simplemente mirándola. En términos de transhumanismo, la AR podría permitir que los seres humanos accedan a niveles de información y conocimiento que van más allá de la capacidad natural del cerebro. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Es esta expansión de conocimiento una forma de mejora humana? ¿O simplemente una herramienta externa? En última instancia, el transhumanismo sugiere que la línea entre el conocimiento natural y el aumentado se desdibujará a medida que estas tecnologías se integren más profundamente en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial, IA, es otra tecnología que el transhumanismo considera clave para mejorar las capacidades humanas. Los sistemas de IA ya están siendo utilizados para aumentar la productividad humana en diversos campos, como la medicina, la investigación y la educación. Un ejemplo interesante de esta interacción es el uso de la IA para ayudar a diagnosticar enfermedades. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos en poco tiempo, identificando patrones que pueden pasar desapercibidos para los médicos humanos. En el futuro, es posible que la IA también desempeñe un papel en la mejora cognitiva directa. Algunas ideas futuristas sugieren que podríamos utilizar la IA para mejorar nuestra memoria, capacidad de aprendizaje y creatividad, e incluso para realizar tareas complejas que requieran un alto nivel de inteligencia. Aunque estos escenarios aún están lejos de convertirse en realidad, muestran cómo el transhumanismo ve en la IA un aliado para superar las limitaciones mentales del ser humano. Implicaciones éticas y filosóficas del transhumanismo. La posibilidad de mejorar y trascender nuestras capacidades naturales plantea una serie de dilemas éticos y filosóficos. A continuación, abordamos algunas de las cuestiones clave que los críticos y defensores del transhumanismo deben enfrentar. 1. ¿Qué significa ser humano? El transhumanismo plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano? En la sociedad actual, consideramos que nuestra humanidad se define por nuestra biología, nuestras experiencias y nuestra capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, si empezamos a reemplazar partes de nuestro cuerpo y cerebro con tecnología, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo distinto? Este dilema es a menudo explorado en la ciencia ficción. Películas como Blade Runner presentan futuros distópicos en los que la línea entre humanos y
máquinas se ha vuelto borrosa. En el contexto del transhumanismo, la pregunta no es simplemente de ciencia ficción. Es una cuestión filosófica real que podría enfrentar nuestra sociedad en un futuro no tan lejano. 2. Desigualdad y acceso a la tecnología. Uno de los principales riesgos del transhumanismo es la posibilidad de aumentar la desigualdad social. La mejora de las capacidades humanas mediante tecnología avanzada probablemente tendrá un costo elevado, lo que podría hacer que solo las personas más ricas tengan acceso a estas mejoras. Esto podría resultar en una sociedad dividida entre aquellos que pueden mejorarse y aquellos que no. La desigualdad en el acceso a la tecnología transhumanista plantea serios dilemas éticos. Si solo una parte de la población puede acceder a mejoras cognitivas, físicas o de longevidad, podríamos ver un aumento de la disparidad económica y social. En este sentido, el transhumanismo también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad en una sociedad tecnológica avanzada. 3. La amenaza a la identidad y autonomía individual. Otro dilema ético del transhumanismo es la posible pérdida de la autonomía y la privacidad. Por ejemplo, si las personas se conectan a sistemas de inteligencia artificial o interfaces cerebro-computadora, ¿quién controla realmente estas conexiones? Existe la preocupación de que el control externo sobre estas tecnologías podría llevar a una pérdida de la autonomía individual. Además, la identidad personal podría verse comprometida. En un futuro donde los recuerdos o las experiencias se pueden almacenar o incluso modificar mediante tecnología, surge la pregunta, ¿somos realmente los mismos si nuestra memoria o identidad puede ser alterada? Aunque estas ideas aún son especulativas, plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad humana y la autonomía en una era de avances tecnológicos sin precedentes. El futuro de la humanidad en la era del transhumanismo. El transhumanismo representa una frontera emocionante y al mismo tiempo aterradora en la evolución humana. A través de la tecnología y la ciencia, podemos imaginar un futuro en el que los seres humanos superen sus limitaciones biológicas y alcancen nuevas cotas de conocimiento, longevidad y bienestar. Sin embargo, este camino también está lleno de dilemas éticos, riesgos sociales y preguntas filosóficas que aún no tienen respuesta. ¿Está la humanidad preparada para los cambios que el transhumanismo podría traer? La respuesta es compleja, y depende de cómo la sociedad aborde los avances tecnológicos y cómo equilibre el potencial de mejorar la vida humana con la necesidad de preservar la ética, la justicia y la autonomía. Si te ha interesado este tema, dale un me gusta al video y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo. En este video, exploramos los principales enfoques de la inteligencia artificial, IA, según la clasificación propuesta por Russell y Norvig. Esta guía fundamental nos ayuda a comprender cómo los sistemas de IA están diseñados para pensar o actuar como humanos, y cómo abordan tareas de forma racional. A través de ejemplos y explicaciones claras, analizamos cómo estos enfoques han moldeado la IA moderna y su impacto en nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Russell y Norvig presentan una clasificación de los principales enfoques de la IA, que ayuda a comprender los principales avances en el área y que, históricamente, han sido seguidos por diferentes académicos con diferentes métodos: sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Esta clasificación se basa en la distinción entre pensamiento y comportamiento y entre inteligencia humana y racional. En la figura del video, los enfoques superiores de la IA se ocupan de los procesos de pensamiento y razonamiento humanos, mientras que los enfoques inferiores se centran en el comportamiento humano. Los enfoques de la izquierda, centrados en el ser humano, se basan en parte en la ciencia empírica, que implica observaciones e hipótesis sobre el comportamiento humano. El enfoque racionalista implica una combinación de matemáticas e ingeniería.
Russell y Norvig también señalan que estos grupos no son categorías disjuntas sino que se complementan entre sí. Los sistemas que piensan racionalmente, también llamados sistemas basados en reglas, son el enfoque más antiguo de la IA. Se caracterizan por el enfoque de las leyes del razonamiento, es decir, de la lógica. Para Aristóteles, filósofo griego considerado su fundador, la lógica establece las leyes del pensamiento correcto, leyes que rigen las operaciones mentales, a través de procesos de razonamiento irrefutables. La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo, un concepto relacionado con la noción moderna de argumento, cuyo ejemplo clásico es: Sócrates es un hombre. Premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, en consecuencia, Sócrates es mortal. Conclusión, donde, a partir de las premisas 1 y 2, se deduce la conclusión. Los silogismos son estándares para estructurar argumentos que conducen a conclusiones correctas dadas las premisas correctas. Los sistemas que piensan racionalmente usan reglas del tipo, si, condición, entonces, conclusión, para resolver problemas a partir de su descripción en un lenguaje basado en lógica. Por ejemplo, la regla en la figura del video, representada en lógica de predicados, establece que, si alguien es un hombre, entonces es mortal. En la categoría de sistemas que piensan racionalmente, están los sistemas expertos, la primera generación de los llamados sistemas basados en el conocimiento, con amplia aplicabilidad comercial e industrial desde los años 1980. Un sistema experto es un sistema informático que simula la capacidad de toma de decisiones de un experto humano. Se divide en dos subsistemas principales, el mecanismo de inferencia y la base de conocimiento. La base de conocimiento representa hechos y reglas. El mecanismo de inferencia aplica las reglas a los hechos conocidos para deducir nuevos hechos, a través del razonamiento deductivo automático. En la construcción de un sistema experto, los principales esfuerzos están dirigidos a construir la base de conocimiento, para representar el conocimiento del especialista humano. Esta tarea generalmente se realiza manualmente y, por lo tanto, es costosa y propensa a errores. Algunos resultados recientes en técnicas para la construcción automática de bases de conocimiento como el aprendizaje y población de ontologías, en inglés, Ontology Learning and Population, son prometedores. Los sistemas que piensan como los humanos, se caracterizan por el enfoque de la psicología cognitiva que considera que la mente humana funciona como un procesador de información que soporta los siguientes procesos cognitivos: sensación y percepción de la información entrante, atención a la información relevante, almacenamiento de memoria a corto plazo mientras se procesa, adquisición de habilidades complejas, producción lingüística oral o escrita, resolver problemas para tomar las acciones apropiadas, planificar la secuencia de acciones. Siguiendo este enfoque, se construyen entidades computacionales que simulan estos procesos cognitivos. Entre las principales contribuciones de la psicología cognitiva está la constatación de las limitaciones cognitivas de los seres humanos debido al pequeño tamaño de su memoria temporal o de corto plazo donde se desarrollan todos los procesos de razonamiento y aprendizaje. Entre estas contribuciones están las de George A. Miller, considerado uno de los creadores de la ciencia cognitiva moderna. Sus estudios sobre las limitaciones cognitivas de las personas debido al pequeño tamaño de su memoria temporal revelaron que éstas solo pueden manejar 7, más o menos 2, segmentos, de información al mismo tiempo. Actualmente, estas limitaciones cognitivas se manifiestan como una desventaja importante, debido al fenómeno conocido como sobrecarga, o exceso de información, un término que describe la dificultad de comprender un problema y de tomar decisiones para solucionarlo de manera eficiente cuando alguien tiene mucha información sobre ese problema, ya que no habría espacio suficiente para almacenar y procesar toda esa información en la memoria temporal. El término, information overloading, fue popularizado por el sociólogo Alvin Toffler. Los sistemas de IA contribuirían con soluciones a estas limitaciones, ayudando y de alguna manera, expandiendo, las habilidades cognitivas de las personas para acceder y procesar grandes volúmenes de información. Russell y Norvig caracterizan los sistemas que actúan como humanos, a través del test de Turing, que evalúa la capacidad que una entidad computacional posee de exhibir un comportamiento inteligente equivalente o indistinguible del de un ser humano. La prueba es generalmente formulada de la siguiente forma. Tres entidades A, B y C están físicamente separadas, siendo A un interrogador, B una entidad computacional y C un humano. Las entidades se comunican a través de un sistema intermediario. El objetivo del interrogador es descubrir quién, B o C, es la entidad computacional. Si el interrogador no puede distinguir con seguridad la entidad computacional de la humana, se dice que la máquina ha pasado la prueba y, por lo tanto, es tan inteligente como un ser humano. La prueba no verifica la capacidad de dar respuestas correctas a las preguntas, sino que tan cerca están las respuestas de aquellas que daría un ser humano típico.
Alan Turing enuncia las capacidades que la entidad artificial debe tener para pasar la prueba: procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático y aprendizaje automático. Estas capacidades constituyen 4 de las principales subáreas de estudio de la IA. Estas no son categorías disjuntas, más bien, se complementan entre sí. Las técnicas computacionales que soportan cada una de estas capacidades a menudo se combinan en el desarrollo de sistemas inteligentes. Posteriormente, se propuso el test de Turing total, que, además de las primeras 4 capacidades, también incluye la visión por computador para percibir objetos y la robótica para mover esos objetos. Los sistemas que actúan racionalmente constituyen el enfoque de los agentes de software, agentes inteligentes, o agentes racionales, el más reciente de la IA. Todas las habilidades cognitivas de la prueba de Turing, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático y aprendizaje automático, son necesarias para construir los llamados agentes racionales. Los agentes racionales monitorean continuamente el entorno en el que operan. Perciben a través de sensores y actúan de forma autónoma en el entorno a través de ejecutores. Poseen una base de conocimiento que almacena el conocimiento, creencias, que el agente tiene de su entorno y su historial de percepciones y acciones realizadas en el entorno. La forma en que las percepciones se corresponden con las acciones determina el tipo de agente, reactivo o deliberativo. Los agentes reactivos simulan el comportamiento instintivo y emocional, mientras que los agentes deliberativos exhiben un comportamiento racional basado en diferentes formas de razonamiento automatizado, deductivo, inductivo y analógico, entre otras formas. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la IA debería pensar y actuar como los humanos o deberíamos buscar algo completamente distinto? Deja tus comentarios abajo, tu opinión es importante para enriquecer este debate. Además, si deseas profundizar, te recomendamos el libro clásico de Russell y Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, una lectura imprescindible para estudiantes, profesionales y entusiastas de la IA. Comparte este video y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido educativo como este. Nos vemos en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.